Así que bien, entonces iniciamos con la ficha de empleado. Comenzando con la visualización, lo primero que debemos saber es que existen dos menús, el menú 0 y el menú 100. Este menú se configura por usuario, no por empresa, lo que quiere decir que varios usuarios en la misma empresa podrían tener menús distintos, el 0 o el 100. Sin embargo, al momento de la parametrización, se intenta que todos los usuarios de la misma empresa manejen el mismo menú. Ahora bien, para los efectos de esta charla, vamos a estar trabajando con el menú 100, así que esa es la ruta que les voy a indicar a continuación. En el menú izquierdo, la ficha se encuentra en Datos Maestros, Recursos Humanos, Ficha de Empleados. Una vez aquí, tenemos una información muy importante que es, primero, la barra de título, la cual nos indica el nombre de la aplicación donde estamos trabajando, la versión, el número de compilación y el alias con el que estamos trabajando. Y segundo, la barra de estatus de la aplicación, la cual nos indica el código de la empresa con la que están trabajando y el usuario. Esta información es de vital importancia para nosotros en el área de consultoría, ya que nos brinda unos datos muy importantes para facilitar la gestión de la resolución de problemas cuando ustedes hacen una consulta a través de la mesa de ayuda. Esto me parece que es algo bastante relevante a tener en cuenta. Sin embargo, dicho esto, pasemos a ver cómo se hace la búsqueda. Primero, hacemos clic en el botón de búsqueda. Si hacemos clic en OK, nos muestra la lista de todos los trabajadores en la pestaña Lista de empleados. Sin embargo, voy a usar un filtro haciendo uso del atributo apellido, donde podemos escribir entre símbolos de porcentaje el apellido del trabajador que queremos buscar y escribimos OK. Al hacer esto, nos va a traer el resultado de nuestra búsqueda, que en este caso es nuestro amigo Michael Jordan Pérez. Finalmente, respecto a la visualización de los datos maestros de la ficha de empleados, recordar que luego de la búsqueda podemos entrar a cada una de las pestañas del trabajador para visualizar sus datos. Ahora pasemos a ver cómo es la creación de un registro de un empleado. Para registrar a un nuevo trabajador, hay que hacer clic en el botón de agregar registro, representado por un símbolo más, y llenar los datos de cada una de las pestañas. Sin embargo, me gustaría resaltar una función que existe en la palabra más y que es la de copiar registro. Con esta función, ustedes pueden buscar a alguno de los empleados que se encuentren en la lista de empleados en su base de datos y, digamos, ver acá a la derecha en la columna de sueldo base un trabajador que tenga un sueldo base igual al del trabajador que ustedes van a registrar, si fuese que existiese uno del mismo sueldo base. Y entonces, en ese caso, irían a la palabra más, luego de buscarlo, por supuesto, y seleccionarlo, irían a la palabra más, copiar, y luego, al hacer clic en agregar registro, vuelven a la palabra más y hacen clic en pegar. Con esto se ha creado un registro idéntico al cual solo tendrían que cambiarle algunos datos esenciales, como por ejemplo el root, crearle un código, la fecha de nacimiento, los datos básicos de este trabajador. Pero todos los demás datos ya quedan registrados.
Existe un tutorial que describe la creación de un trabajador en Maximize explicando todos los campos o la mayoría de ellos. Este video nosotros estamos planificando colocarlo en la plataforma YouTube. Sin embargo, me parece que pueden solicitarlo si lo necesitan en este momento. Bien, ahora sí mencionar que uno de los campos importantes es la fecha de nacimiento, ya que con este se hace el cálculo del seguro de cesantía y el SIS. Luego, destacar la fecha referencial y la fecha de contratación, las cuales deben ser iguales y estas se ocupan para el cálculo de los 11 años de continuidad con el mismo empleador. Al llegar este tiempo, si ustedes tienen estas fechas configuradas, el sistema automáticamente pasa de hacer el cálculo del pago del 0.6% por parte del trabajador y el 2.4% por parte de la empresa a hacer el cálculo del pago del 0.8% a cargo de la empresa. Por último, en esta pestaña principal, recuerden que es muy importante configurar el tipo de contrato y la fecha de vencimiento. Si el tipo de contrato era a plazo fijo, el trabajador se puede pasar a contrato indefinido desde la palabra más en la opción pasar empleado a contrato indefinido. Y si el contrato del trabajador es por obra, tengan presente que también deben venir a la pestaña Sueldos y otros y marcar el flag por obra. Ahora bien, llegando a la pestaña Sueldos y otros, comenzamos a tener un par de cosas bien interesantes. El tipo de cálculo primero, si eligen base, se hace el cálculo de la base al líquido. Y si eligen el tipo de cálculo líquido, se hace a la inversa. Sin embargo, también deben incluir no solo el monto líquido, sino el monto base, que es requerido por Maximize. Seguidamente, tenemos los campos para la aplicación de la nueva ley de suspensión de empleo. Para el día de hoy, lo más probable es que todos ustedes ya hayan recibido el instructivo con la parametrización para la aplicación de esta ley. Sin embargo, vamos a comentarla un poco. Lo primero que se debe hacer en la parametrización de la ficha del empleado es seleccionar el régimen por el cual se va a regir el cálculo de la suspensión. Luego recordar que ya no es necesario la fecha de inicio y fecha de término. Sin embargo, hay que llenar el porcentaje de la reducción de jornada cuando aplique. Además están los datos generales, los fondos de pensión, donde podemos destacar el uso del flag afecto seguro cesantía. Tenemos que tener presente consultar con el trabajador si se afilió a una AFP antes del 2002, ya que en aquella fecha era opcional el seguro de cesantía, y llenar los datos de la institución de salud y la carga familiar. En esta parte deben saber que en Maximize los tramos A, B, C y D son representados por 1, 2, 3 y 4. En la pestaña Finiquitos y contratos no debería haber nada porque recuerden que apenas estamos creando un trabajador nuevo, pero aquí pueden ver la cantidad de finiquitos y contratos que han tenido con ese trabajador, el histórico de este. Y si ustedes tienen un finiquito que necesitan reversar o revertir, en la palabra más, en el botón con la palabra más, tienen la opción de deshacer el último finiquito. Ahora, no olvidemos que en la parte superior contamos con una serie de opciones como la son el grupo familiar, la hoja de vida, los cursos o la foto. También existe la posibilidad de crear campos personalizados desde el botón con la palabra más para recolectar información interesante como por ejemplo el número de calzado o la talla de uniforme.
Pasando a la impresión de la ficha, encontraremos una ficha de antecedentes con los datos del trabajador, la cual se puede imprimir, firmar y dejar adjunta a la ficha del empleado. Igualmente, para la impresión del contrato y del finiquito, encontraremos unos formatos que pueden ser personalizables. Pasando a los haberes y descuentos asociados a la ficha del trabajador, encontraremos que podemos asociar los haberes y descuentos respectivos para cada trabajador, con una periodicidad que puede ser permanente, manual o desde hasta una fecha o periodo específico. Generalmente se recomienda que la periodicidad o que los haberes y descuentos que se asocian en esta ficha sean los permanentes, ya que si es un haber o un descuento que sea específico para un mes, debería agregarse desde la planilla de haberes y descuentos. Adicionalmente, me gustaría comentarles el kiosco de Internet. Este módulo aparte, que se contrata aparte, les permite a ustedes crear una contraseña a cada trabajador y este puede gestionar ciertos documentos desde la web. Veamos un poco cuáles son las funciones que ofrece. Desde la ventana del login pueden entrar al kiosco web haciendo el cambio de la aplicación y eligiendo autoconsulta de recursos humanos, luego seleccionando la empresa y escribiendo los datos del trabajador. Al hacer clic en login, verán entonces el módulo que ofrece una cierta información, en este caso para nuestro trabajador Michael. Pero este módulo ofrece cierta autonomía para descargar certificados de sueldos, certificados de antigüedad, ver liquidaciones de sueldo, gestionar los préstamos, los anticipos y la solicitud de vacaciones. Así que como ven es un módulo que está bastante interesante precisamente para ofrecer una cierta autonomía en la gestión de estos documentos. Bien, bien. Ahora, continuando con el contenido de nuestra charla, pasaremos a hablar sobre las liquidaciones. No podríamos hablar de las liquidaciones sin antes mencionar que evidentemente se requiere una parametrización previa. Y en vista de que el tema del momento es la Ley de Protección de Empleo, hablaremos un poco sobre la parametrización para hacer las liquidaciones con estas características. Entonces, bien, lo primero sería que debemos crear los respectivos haberes y descuentos en el módulo de haberes y descuentos, que son los dos haberes que ven en pantalla. Una vez creados estos haberes y descuentos, se deben asignar o asociar en los parámetros de recursos humanos, en la pestaña Haberes y Descuentos, subpestaña número 2, específicamente en la sección Ley de Protección de Empleo. En los parámetros básicos, en la pestaña Ley de Protección de Empleo, deben tener configurado el porcentaje para el cálculo de AFP Salud, el porcentaje para el cálculo de accidente de trabajo y marcar los flags correspondientes para el plan pactado. Al estar marcado se calcula el total del plan pactado, de lo contrario se calcula solo el 7% y en el flag para asumir el plan pactado, si está marcado sería costo empresa, de lo contrario sería costo del trabajador. Bien, probablemente ya ustedes tenían esta configuración, esta parametrización de meses anteriores, pero la más reciente configuración, el cambio más reciente que recibieron en el instructivo actual,
fue la creación o la necesidad de crear estos dos códigos de ausencia, que son el código por suspensión de mutuo acuerdo y el código por suspensión de dictamen de autoridad. Adicionalmente, mencionar que para el caso de la reducción de jornada laboral, solo necesitan agregar el porcentaje en la ficha del empleado, ya que el sistema desde ahí lo toma automáticamente. No necesitan crear un código de ausencia para esto. Lo que sí necesitan hacer es, luego de crear los códigos de ausencia, volver a los parámetros de recursos humanos y en la pestaña de códigos de ausencia, asociar estos nuevos códigos a los campos correspondientes. También mucha atención a que los datos de los valores mensuales sean los correctos. Muy especialmente a la pestaña de leyes, verificar que el valor de la ley sana sea el mostrado en pantalla. Para llegar al cálculo de la liquidación, comencemos ingresando unos movimientos de personal. Para ello debemos ir a operaciones, recursos humanos, movimiento de personal. Una vez aquí, con el botón nuevo, ingresamos el código del trabajador o lo buscamos desde el botón con los binoculares. Podemos utilizar la herramienta de búsqueda y los filtros que ya conocemos, ingresando una palabra clave entre símbolos de porcentajes o seleccionar un trabajador. Luego elegir un tipo de movimiento. Para este caso usaremos el de sustitución mutuo acuerdo. Luego ingresamos la fecha, que es el año y el periodo, la fecha de inicio y fin, la cual se debe ingresar por aquí. Recuerden que ya no se ingresa desde la ficha de empleados. Y luego presionamos el botón salvar. Para el caso de los trabajadores que tengan suspensión de un mes a otro, es decir, que tengan 2 o 3 meses de suspensión, ahora deben crear un registro de movimiento de personal por cada uno de los meses. Pueden hacer el registro de movimiento de personal de forma masiva desde el menú Procesos, Recursos Humanos, Importar anticipos, prestaciones y otros. Desde esta aplicación seleccionan el tipo de archivo, movimientos de personal y buscan la plantilla. Esta plantilla debe tener un formato como el que ven acá, donde van a incluir todos los datos que vimos en el ejemplo anterior, el que ingresamos de forma manual. Y para sacar un registro con la lista de todos los códigos de los trabajadores, deben ir a la opción o al menú Datos Maestros, Recursos Humanos, Ficha de Empleados. Desde aquí pueden sacar una lista de todos los trabajadores, la cual puede ser de todos los trabajadores que estén vigentes. Y desde la lista de empleados utilizan esta flecha hacia abajo para exportar estos datos a Excel. Luego, desde Excel, pueden copiar toda la columna con los códigos y llevarlos a la plantilla, para luego proceder a llenar el resto de los datos. Para este ejemplo, solo voy a dejar a un trabajador. Y una vez que esté guardada esta plantilla en formato CSV, pueden cargarla en el programa. Desde el programa, solo presionan el botón procesar y listo. Ya tienen todos los datos cargados. Ahora podemos refrescar los movimientos en operaciones, recursos humanos, movimiento de personal.
Buscamos al trabajador de ejemplo y podrán ver todos los movimientos que se cargaron desde la plantilla. Hagamos el ingreso de una licencia médica. Desde el menú Operaciones, Recursos Humanos, Ingreso de licencias médicas, encontraremos la aplicación para el ingreso. Haciendo clic en Agregar nuevo registro, buscamos al trabajador, lo seleccionamos y llenamos el resto de el número de licencia, la serie, el tipo de licencia, los días, días de descuentos y las fechas correspondientes. Presionamos guardar y el sistema hace la distribución automáticamente. Para ingresar los haberes y descuentos en la planilla, debemos ir a Operaciones, Recursos Humanos, Ingreso de planilla de haberes y descuentos. Desde aquí se llena de forma manual los haberes y descuentos para todos los trabajadores, pero Maximize ofrece la posibilidad de hacer un llenado de forma masiva en Excel e importarlos al sistema. Con esta aplicación ubicada en procesos, recursos humanos, importación de haberes, lo que debemos hacer es buscar una plantilla que tiene un formato específico, luego ingresar las columnas que corresponden a esta plantilla y finalmente hacer la importación. Veamos la plantilla. En esta plantilla se llenan los datos de todos los trabajadores con sus respectivos valores, cantidad, el código del haber y del concepto, etc. Sin embargo, yo como soy super cool, ¿verdad? Voy a tomar todo este proceso que es para una carga masiva y voy a ingresar el registro de solo un trabajador para los efectos de este ejemplo. En la aplicación del importador busco el archivo y presiono el botón OK. Con esto ya se ha completado el proceso de importación de la plantilla de los haberes y descuentos. Luego podemos volver a el paso de operaciones, recursos humanos, y en el ingreso de la plantilla podremos verificar que están los datos que nosotros acabamos de ingresar, los cuales tenían la fecha del periodo de marzo y eran del trabajador 200 en este caso. Lo estoy buscando específicamente para que solo salgan esos datos, ya que esta base de datos incluye otros registros y para no confundirnos, solo lo estoy filtrando a este movimiento. Para hacer el cálculo de la liquidación debemos ir a Operaciones, Recursos Humanos, Liquidaciones. Desde aquí podemos crear liquidaciones de forma manual, una a una, o prepararlas de forma masiva. También podemos buscar otras liquidaciones. Por ejemplo, podemos buscar de todo el año las liquidaciones preparadas o creadas para el trabajador 200, que es el trabajador al cual le he estado ingresando los movimientos de personas. Si vamos al listado, podemos ver que hay 4 liquidaciones ya preparadas. Si nos fijamos, está enero, febrero y en marzo está la colación incluida o ingresada desde la migración o la importación de la planilla de haberes y descuentos. Ahora podemos crear una nueva liquidación para el mes siguiente, 31/5/2020. El sistema automáticamente cambia el periodo y solo tendríamos que presionar salvar registro. Luego de esto, sí podemos pasar a hacer el cálculo de la liquidación. Presionamos el botón y el sistema se encarga de dejar
ya calculada la liquidación. Además, podemos hacer la prueba de preparar las liquidaciones de forma masiva. Primero, veamos cuáles son las liquidaciones que están creadas para el mes de junio, por ejemplo, y no hay ninguna. Entonces podemos pasar a preparar las liquidaciones con la fecha de junio, perdón, 36, 20. Coloquemos 29 y el sistema ya preparó todas las liquidaciones. Una vez que tengamos la lista, digamos que tal vez, como me equivoqué de fecha, puedo ahora eliminar todo el listado. Ahora, si pasamos a hacer la liquidación del mes 7, esta liquidación sí va a ser bastante interesante porque en este mes se ingresaron unos movimientos de suspensión para este trabajador. Entonces, si agregamos los datos, podremos ver que automáticamente ya para esta fecha el trabajador solo tiene 9 días trabajados. Esto se debe a todos los movimientos de personal que incluimos previamente. Si buscamos al trabajador 200, podremos ver que aquí están todos los movimientos de suspensión y la licencia médica que quedó como subsidios por temas de la parametrización. Bien, continuando entonces con el ejemplo de la liquidación, podemos guardar. El sistema deja ya preparada la liquidación y la podemos calcular. Automáticamente él se encarga de hacer todos los descuentos y los cálculos como los describimos en el instructivo que ustedes recibieron. Es muy importante recordar que si este trabajador hubiese tenido una suspensión en el mes de junio completamente, la AFC hubiese suministrado la parte del sueldo que corresponde según lo que está estipulado actualmente y ustedes habrían tenido que primero ingresar un movimiento de personal para el mes 6 y luego informar el monto o colocar el monto informado por AFC. Como muy probablemente tal vez lo vayan a preguntar, adelanto la respuesta y no hay forma actualmente de subir este dato de forma masiva. También aprovecho para comentar un error muy común que está sucediendo en estos días. Aunque primero voy a comentar que para eliminar una liquidación, primero deben descalcularla y luego sí la pueden eliminar. Ahora, volviendo al error común, podemos hacer un ejemplo con el mes 6, ya que en este mes este trabajador no registra movimientos, pero tal vez tuvo suspensión. Así que si yo trato de crear una liquidación, siempre se me olvida esto, las fechas. Si yo trato de crear una liquidación para este trabajador que está con suspensión, pero no registra movimientos, al intentar calcularla va a salir este error muy común en estos días, muy común por el cambio que se hizo recientemente, en el que dice que no existen movimientos de personal de suspensión y el empleado está suspendido, por lo cual no se puede calcular. Y efectivamente, si yo tengo marcado que está suspendido para el mes 6
y no tengo los movimientos creados, pues simplemente no se va a hacer el cálculo de la liquidación. Ahora pasaremos a hablar de los pagos. Ahora veamos la emisión de pagos con cheque. Para ello tenemos que ir a Tesorería, Recursos Humanos, Pagos de Empleados, Cheques Manuales. En esta aplicación hacemos clic en Agregar pago. Podemos buscar al trabajador específico al que le queremos hacer el pago, seleccionar el banco, colocar la fecha, que este es para el pago de la liquidación de enero, el periodo y el tipo de pago, que es muy importante, en este caso pago de liquidación. Al hacer clic en documentos a pagar, me muestra todas las liquidaciones pendientes por pago. Voy a elegir la de enero y finalmente hacemos clic en salvar registro. Si las liquidaciones tienen un pago asociado, para poder descalcularlas, primero deben eliminar o anular el cheque desde esta función. Para el pago masivo, la ruta es similar. Solo tenemos que ir aquí a cheques automáticos, generar itinerario, liquidaciones. Desde acá buscamos el periodo del pago, digamos febrero. Podemos elegir, voy a elegir un trabajador específico para no hacer tan pesado esto, pero la intención es que sea masivo, así que la intención no es elegir un trabajador específico. Desde acá colocamos un número de itinerario y presionamos OK. Una vez finalizado, presionamos OK aquí y luego podemos generar el pago automático. Colocamos el número de itinerario, presionamos la flecha verde, seleccionamos pago electrónico, elegimos el banco, siempre le cambio los días al mes. Luego imprimir, número de convenio, OK, guardar, le decimos que sí y ahora presionamos OK para pasar estos datos a la base de datos. Aquí presionamos que sí y el proceso está concluido con éxito. Ya tenemos el archivo que podemos informar. Luego nos pregunta si queremos imprimir este registro y le decimos que sí para ver este pequeño comprobante. Pasemos ahora a ver la gestión del archivo para Previred. Ok, para el caso del archivo de Previred, estamos en oferta 3x1, porque veremos la generación del archivo, la exportación del archivo y lo mostraremos de una vez. Esto se hace desde procesos, recursos humanos, exportadores, Previred. Acá podemos elegir la fecha del periodo que necesitamos y tenemos los formatos, el formato del 30+1. Al hacer clic en el botón de aplicar filtro, ya estamos cumpliendo con la primera parte, que es la generación del archivo. Una vez generado,
podemos seleccionar todos los trabajadores que van a ir incluidos en este archivo y finalmente exportarlo. Una vez exportado, solo tenemos que abrirlo y veremos cómo está conformado todo nuestro archivo. Para concluir con el contenido programado, hablaremos ahora sobre la centralización. Para centralizar los documentos de recursos humanos, tenemos que ir al menú Procesos, Recursos Humanos, Centralizar contablemente. Acá debemos elegir el periodo que vamos a centralizar y los documentos que queremos centralizar. Voy a hacer la prueba con la centralización de liquidaciones, específicamente de nuestro trabajador estrella, el trabajador 200. Al hacer clic en OK, el sistema hace su proceso de cálculo, o mejor dicho, de centralización, y muestra un mensaje de que ha concluido. Ahora, si volvemos a revisar la liquidación, veremos que va a estar centralizada. Antes de la centralización, ustedes podían ver que este flag está desmarcado y que está habilitada la opción de descalcular liquidación. Aunque como esta liquidación ya tenía un pago asociado, igual no debería permitir descalcular. Vamos a hacer la prueba para ver si muestra el mensaje. Ahí está, efectivamente. No permite descalcular porque la liquidación tiene pagos asociados. Sin embargo, este botón lo está mostrando porque yo todavía no he actualizado esta ventana, la cual ya tenía abierta. Pero si actualizo acá, al refrescar los datos, se actualiza y el sistema se da cuenta de que esta liquidación ya estaba centralizada y automáticamente deshabilita el botón de descalcular liquidaciones. Así que son las dos formas de saber que ya está centralizada. Ahora, si yo necesito descentralizar este documento, lo que debo hacer es desmarcar la opción de centralizar. Solo desmarcarla, porque a menos que yo quiera descentralizar todo. Porque si yo marco la opción de descentralizar las subsidiarias, me va a descentralizar todos los documentos, incluso si yo los desmarco. Por ende, es importante que si yo quiero descentralizar solo las liquidaciones, como es este caso, yo no debo marcar este flag que está abajo. Y debo dejarlo así y presionar OK. Y ahora que el sistema ha terminado, podemos volver a la liquidación a refrescarla y ver qué pasa. Acá, al refrescar los datos de la ficha, ya podemos notar que está descentralizada y que se habilitó nuevamente el botón de descalcular, el cual, si recuerdan, no nos va a permitir descalcular por el pago que está asociado. Y para finalizar completamente, podemos ir a revisar el comprobante contable en operaciones, contabilidad, contabilidad general, comprobantes. Desde aquí podemos buscar el año, el periodo, la subsidiaria del comprobante y en la lista vamos a tener todos los registros. El último comprobante es este, donde podemos ver a nuestro amiguito 200, que no debería estar aquí porque en el ejercicio anterior lo dejé descentralizado, pero bueno, aproveché los breves comerciales para centralizarlo otra vez. Así que hasta aquí culmina el proceso, ya el resto es contabilidad, procesar el comprobante y otras cosas.
pero la parte de recursos humanos llega hasta aquí. Muy bien. Ahora que completamos el contenido de la charla, llegamos al bonus track, la información adicional. Me gustaría comentarles que hay unas herramientas que tiene Maximize y que a veces no son muy conocidas. Una de ellas es en procesos, recursos humanos, el cambio de sueldo a los empleados. Esta función es bastante interesante porque sirve para hacer los reajustes de sueldos de forma masiva y de forma muy sencilla. Digamos que, por ejemplo, yo quiero buscar a todos los trabajadores que tengan un sueldo base de, ¿qué escribí aquí? 2 millones. Al presionar OK, voy a tener una serie de trabajadores aquí y yo les puedo decir, por ejemplo, que les voy a subir o que se les va a subir el sueldo por 100,000 pesos. O quizás se les va a subir el 10% del sueldo. Y al hacer clic en cambiar, calcular cambios, el sistema arroja los ajustes previos en los que podemos ver que se va a hacer una variación de 200,000 pesos y el sueldo total. Al presionar OK, ya automáticamente todos esos trabajadores de forma masiva recibieron este ajuste y ustedes no tendrían que hacerlo uno por uno. Otra característica interesante la podríamos encontrar en otros informes, recursos humanos y ver las liquidaciones por cuenta contable. Desde acá, digamos que buscamos el mes de enero y podemos ver, usando los criterios de concepto y haber, digamos, el concepto de anticipo, el haber número 100, código 100, y cuando presionamos OK, ya vamos a poder tener un reporte en el cual, por cuenta contable, vamos a saber cuánto se pagó. Este está verdaderamente interesante. Aunque también tenemos un tercer informe, una tercera característica, que es la de contratos por vencer. Desde acá, digamos que podemos hacer, buscar 30 días y el sistema, al emitir el reporte, se encarga de mostrarnos una lista de todos los trabajadores que ya tengan el contrato o vencido o que esté por vencerse. Realmente es para buscar los contratos por vencerse, pero en esta base de datos ya se incluyen los que están vencidos, porque esta es la información que se contempla acá. Así que bien, ahora sí, este es el contenido completo de lo adicional que les quería mostrar.